haga en las flores eso que le alimenta. Entonces nosotros como personas, así tenemos que buscar personas que nos puedan sumar, no restar, porque muchas veces Correcto. estamos con personas que no nos ayudan a crecer, que muchas veces lo que quieren es disminuirnos. Entonces hay que aprender a saber con qué personas uno se junta, personas que sean para edificación de nuestras vidas y que nos ayuden a avanzar y a crecer. Excelente. Agrupando los datos por intervalo. Semana pasada con los datos. ¿Recuerdan la 20 encuestas? 10 en un curso y 10 en otro curso. Y la fuimos registrando en una tabla y pusimos todas las variables: edad, sexo, carrera, residencia, preferencia, y pusimos todas las respuestas que nos dieron los encuestados. Ese listado con todas las preguntas y todas las respuestas es a lo que se le llama matriz de datos. Esa es la matriz de datos. Y de esa matriz de datos es que luego se van tomando variable por variable para irla procesando, construir cuadros y gráficas, y después de ahí deducir unos valores que son de referencia. Variable la semana pasada, la variable edad, y con esa variable construimos una tabla de distribución de frecuencias. Quedó así: 8 años de edad, habían 4 encuestados que tenían 19 años de edad. Cada una de las edades que aparecieron entre los encuestados y cuántas veces se repitió esa edad, su frecuencia. Pero además de la distribución de frecuencia, también aprovechamos para interpretar esas frecuencias en forma de %, y para interpretar esas frecuencias en forma de acumulaciones. Las acumulaciones son importantes porque nos ayudan a interpretar los datos. Por ejemplo, aquí fuimos acumulando. ¿Cuántos tienen 18? 3. Pues acumulo 3. Después entran 4 más que tienen 19 años, pues acumulo 7. Y así voy acumulando. Eso me permite decir, por ejemplo, aquí, que de los 20 estudiantes que fueron encuestados, 15 tenían menos de 24 años, o sea, 23 años o menos. En eso mismo podemos interpretarlo en forma porcentual. Ese 15, si yo lo quiero interpretar como por ciento, tengo que dividirlo entre el total, 15 entre 20, como hicimos aquí, 15 entre 20, que nos da 0.75, y eso lo multiplicamos por 100, y entonces eso nos da 75%. Aquí lo interpretamos de forma absoluta, pero aquí lo interpretamos de forma porcentual, y decimos que el 75% de los estudiantes encuestados tienen 23 años o menos. Pero ahí, esta era la tabla con los datos no agrupados, o datos sueltos, como yo prefiero llamarlos, cuando se colocan los datos uno a uno. Luego, y fue donde nos quedamos en la clase pasada, pasamos a hacer una tabla, pero con los datos agrupados en intervalos. Partimos de la misma tabla, tomamos las edades, la colocamos acá, la organizamos de menor a mayor, que lo hicimos con una función de Excel, y entonces observamos que el 18 se repetía 3 veces, el 19 4 veces, y así sucesivamente. Cuando vamos a la matriz de datos agrupados, entonces lo que hacemos es tomar, para eso tenemos que conocer el rango de los datos, o sea, desde el dato menor hasta el dato mayor. A eso se le llama rango. Y para yo saber el rango que hay desde un valor más pequeño hasta un valor más grande, lo que hago es restarle al valor mayor, al valor máximo, el valor mínimo, y así obtengo el rango. Generalmente se usa el rango como el indicador para yo saber cuándo tengo que organizar los datos en intervalos. Cuando el rango es muy grande, entonces los datos es preferible organizarlos por intervalos. No es nuestro caso, pero para que se vea el ejemplo, lo vamos a organizar por intervalos. Nuestro dato mayor
y nuestro dato menor era 18. Entonces mi rango va a ser 40, valor máximo, menos 18, mayor mínimo. Y 40 menos 18 me da un rango de 22. Una vez que yo tengo el rango de valores, entonces yo decido qué hago con esos valores. Si lo voy a agrupar por intervalo, yo debo tomar una decisión. ¿Qué quiero controlar? Si yo quiero controlar la cantidad de grupos que voy a formar, a eso se le llama K, cantidad de grupos o clases, o el tamaño de los grupos que quiero formar, el intervalo de cada clase. Y eso se abrevia como CI, intervalo de cada clase. Yo tengo que elegir qué quiero controlar. Si yo quiero controlar el tamaño de los grupos, entonces yo decido el tamaño del grupo, CI. Y lo que voy a encontrar entonces es cuántos grupos voy a formar que tengan ese tamaño. Y lo que hago es que divido el rango entre ese tamaño para que me dé cuántos grupos. Que lo que quiero controlar es la cantidad de grupos. Entonces yo digo, por ejemplo, yo quiero formar 5 grupos. Pues en ese caso, como yo estoy controlando la cantidad de grupos, debo obtener el tamaño que va a tener cada uno de esos grupos. Y lo hago dividiendo el rango entre la cantidad de grupos. En nuestro ejemplo, yo decidí controlar la cantidad de grupos. Y yo decidí que solamente quiero formar 5 grupos. Pues como yo quiero formar 5 grupos, debo encontrar el tamaño que va a tener cada grupo. Así que divido el rango entre la cantidad de grupos. Y 22 dividido entre 5 me da 4.4. Decía la semana pasada que en estos casos siempre vamos a redondear al siguiente, aunque sea con un punto decimal que surja. Puede ser 4.4, 4.5, 4.1. Si pasó de 0, hay que redondear al siguiente valor. Aquí 4.4 se redondea a 5. Y casualmente, el tamaño de los grupos CI me dio igual a la cantidad de grupos K, 5 y 5, pero eso es casualidad. De hecho, creo que lo voy a cambiar para evitar la confusión. En lugar de buscar 5 grupos, vamos a buscar 4 grupos. Entonces vamos a dividir 22 entre 4. Y alguien que me ayude ahí, por favor, vamos a ver cuánto me da 22 entre 4. 5.5. 5.5, profesor. 5.5. Pues vamos a ponerlo aquí. 5.5. Eso redondeado queda 8 a 24. Y nuestro segundo intervalo entonces va a ser de 24. Y 24 más 6. 32. 30. Ahora 30, si le sumo 6. Lo fregué. 36. 36. Si le sumo 6. 42. 42. 42. Y observen que ya tenemos 4 grupos. Y ya abarcamos lo que era el rango, porque ya pasamos de 40. Así que ya abarcamos lo que es el rango. Ahora yo voy a organizar los datos que tengo. Voy a contar todos los estudiantes que tienen entre 18 y 23 años. No puedo llegar a 24 porque yo estoy organizando los datos de 6 en 6. Y si comienzo a contar 18, 1, 19, 2, 20, 3, 21, 4, 22, 5, 23, 6.
Recordarán que en la semana pasada lo de la derecha yo lo puse en rojo para que se identificara que esos no se contaban. Y cuento desde 18 hasta 23, hasta aquí, hasta 23. ¿Cuántos hay? Bueno, aquí hay 2 de 23 y 3, 5, 6, 8, 12, 15. Pues eso me da 15. De 18 a 23 hay 15. De 24 hasta 29. 24, 29. Aquí tengo 3 y 1. Son 4. Yo nada más tengo 20 datos, así que si tengo 15 y 4, 19, ya nada más, el otro tiene que darme 1. Vamos a ver, desde 30 hasta 35. Desde 30 a 35 yo no tengo ningún encuestado. Porque después de 29 no apareció encuestado que tuviera 30, ni 31, ni 34, ni 35. Así que ahí va 0. De 30 hasta 36, 0. De 36 hasta 42. Solamente ahí tenemos encuestado de 40, uno solo. Total de frecuencia tiene que ser igual al número total de datos. ¿Cuántos datos debemos tener? 20, porque fueron 20 encuestados. Entonces, al sumar la frecuencia debe darnos 20. 15 más 4, 19 más 1, 20. Exactamente. Ya esa parte está lista. Ahora, si queremos interpretar estas frecuencias en forma porcentual y en forma acumulada, entonces procedemos a lo siguiente. Fracción 15 entre 20, ¿qué les da? Decimal. 15 entre 20, profesor. Correcto. 0.75. 0.75. Y 4 entre 20. 0.2. Gracias. 0 entre 20 va a dar 0. Y 1 entre 20. Ahora multiplicamos ese de 100 para obtener el por ciento. 0.75%. 75. 0.2%. 20. 20. 20. 20. 0%, 0. 0. Y 0.05%. 5. Ok. Si sumo las fracciones debe darme 1. Debe darme 100 centavos. Son 95 centavos. Más 5 centavos me hacen 1 peso. 75 más 20 me hacen 95. Más 5 me hacen 100. El primero que entró fue 15, pues ese es el primero que se acumula. Y después entraron 4 más. Entonces 19. 15 más 4. Y después no entró nada. Se quedó igual como estaba. Porque entró 0. Y después entró 1 más, pues llegó a 20. Y no puede seguir acumulándose porque nada más eran 20. 19 de los encuestados tienen edad de 35 años o menos. Y que 15 de los encuestados tienen edad de 23 años o menos. Las acumulaciones me permiten interpretar los datos como o más o menos. Y eso lo podemos expresar como por ciento. Aquí va a ser 75%. 19 entre 20, ¿cuánto da? 0.95. No, espera. 0.95. Y multiplicado por 100. Repite esta parte, profesor. Lo que pasa es que aquí no estoy No se poniendo la... escuchó. 95. Okay. Aquí lo estoy haciendo directamente porque para no poner otra columna tenía que poner una columna para la fracción y una columna para el por ciento. Puse nada más la del por ciento.
y estoy haciendo los dos pasos ahí mismo. Divido 15 entre 20, me da un decimal y lo multiplico por 100. Y aquí divido 19 entre 20, me dio 0.95 y lo multipliqué por 100. Abajo va a dar lo mismo. Y aquí va a dar 100%. Ahí tenemos esta tabla. Nosotros no solamente teníamos edad, teníamos sexo, teníamos carreras, teníamos residencia, Todos son teníamos entre 20. preferencia. Entonces ahora tenemos que hacer las otras tablas de sexo, de la variable carrera, de la variable residencia y de la variable preferencia política. Tenemos ¿cuánta categoría en esta variable? Nada más hay dos datos, o masculino o femenino. Entonces, mi variable sexo va a tener esas dos categorías. Femenino, masculino. Contamos cuánto femenino y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, 14 femenino. ¿Y cuánto masculino entre los encuestados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 masculinos. 6 masculinos. La suma de la frecuencia debe dar igual al número total de datos. Y 14 más 6, 20. Ahí terminó esta tabla. Le dejo para que ustedes completen la expresión porcentual y la expresión acumulada. Entonces ustedes completan esa parte. Van a hacer, saben que primero van a obtener la frecuencia relativa, que es una fracción que se forma dividiendo la frecuencia simple entre el número total de datos, 14 entre 20, 6 entre 20, etcétera. Y que acumular es que van a ir sumando en la medida en que aparezcan. Apareció un 14, lo pongo aquí. Aparecieron 6 más, se lo acumulo, se lo sumo. Y ustedes saben el porciento del acumulado. Primero lo expresan como frecuencia relativa y después lo multiplican por 100. Entonces ustedes completan esa parte. Una preguntita, si la puedo Okay. hacer. Sí, sí. Respecto a los grupos, en la parte que usted estaba dividiendo las edades, yo sé que en esta parte del sexo no se va a hacer. Correcto. Pero me quedé con esa duda de los grupos, no entendí muy bien esa parte. Sencillo. Imagínate que estamos en un aula y que tenemos 40 estudiantes. Entre el estudiante número 1 y el estudiante número 40 hay un rango, hay una cantidad de estudiantes, 40. Si yo decido formar grupos, yo tengo que elegir qué quiero controlar. Si yo lo que quiero controlar es que los grupos no sean muy grandes, entonces yo tengo que determinar de qué tamaño los quiero. Imagínate que yo quiera grupo de 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Cuántos grupos de 5 voy a formar? Y para obtener eso, ¿qué tengo que hacer? Dividir el total que tengo, los 40, entre 5. Y 40 entre 5 me da a 8. Pues se van a formar 8 grupos de 5. Porque cada grupo va a ser de 5, porque yo quería controlarlo, que no fueran más de 5. Ese tamaño del grupo es lo que en estadística le llaman intervalo de clase, CI. Es el tamaño del grupo. Ahora, imagínate lo contrario. A mí no me importa si los grupos son chiquitos o si son grandes. Yo lo que no quiero, porque voy a corregir por grupo, yo no quiero que sean muchos para no tener muchos papeles para corregir. Yo digo, bueno, lo máximo que yo quiero son 5 grupos.
o 10 grupos, vamos a suponer. Pues si yo quiero un máximo de 10 grupos, entonces, ¿qué tamaño va a tener cada grupo? Porque yo sé que quiero 10 grupos. Ahora, si quiero 10 grupos, ¿qué tamaño va a tener cada grupo si tengo 40 estudiantes? Pues, ¿cómo lo obtengo? Divido los 40 entre los 10 y me da a 4. Entonces se van a formar 10 grupos de 4 personas cada grupo. Y esas 4 personas son el tamaño del grupo. Yo estaba controlando la cantidad de grupos. La cantidad de grupos es lo que en estadística le llaman K. Cantidad de grupos. Si yo controlo K, tengo que encontrar CI. Si yo controlo CI, tengo que encontrar K. Si yo controlo cuántos grupos quiero, tengo que encontrar el tamaño que va a tener cada grupo. Si yo quiero controlar el tamaño que va a tener cada grupo, entonces tengo que buscar cuántos grupos se van a formar. ¿Satisfecha la respuesta a la pregunta? Perfecto, perfecto. Ya le llegué, profe. Gracias. Ok. Pues ustedes completan esta tabla de sexo con carrera a nuestra matriz de datos. En carrera yo tengo que identificar cuántas carreras diferentes yo tengo. Tengo psicología educativa, va 1. Psicología clínica van 2. Psicología industrial van 3. Derecho, 4. Ya tengo la clínica, la educativa. Educación física, 5. Teología, 6. Ciencias sociales, 7. Contabilidad, 8. Mercadeo, 9. Ya no tengo más diferentes. 9 carreras diferentes. Pues estas 9 carreras diferentes van a aparecer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo las voy colocando ahí. Y cuando me aparece una que ya yo tenga colocada, ya yo sé que esa no tengo que contarla más. Hasta que tenga una lista de las carreras diferentes. Y ahora, las frecuencias, usted sabe que contar cuántas veces, cuántos alumnos hay que son de esa carrera. ¿Cuántas veces el dato de psicología educativa se repite? Entonces, si vengo aquí, vamos a contar lo de psicología educativa. Vamos a la matriz. ¿Cuánto estudia psicología educativa? Tengo 1, 2, 3 y 4. Vayan contando conmigo por si yo me equivoco. Hasta ahora conté 4. Entonces, vengo aquí y coloco 4. Déjame borrar estos 20 porque eso no se asume, eso se comprueba. Ahora vamos a contar lo de psicología clínica. Le dejo a ustedes para que cuenten. ¿Confirmado? ¿Los demás confirman? Sí, profe, son 6. Yo también conté 6. Ahora, psicología industrial. 3. Ahora, los que estudian derecho. 1, ¿no es? Nada más aparece 1, sí. Ok. Yo veo 1. Ok. Ahora, educación física. 1. Es solo 1. Sí, 1. Teología y ciencias sociales. Primero teología. 1. Ok. Ciencias sociales. 1. 1 también. 1. Contabilidad. Y por último, mercadeo. 1.
2 de mercadeo, 2. 2 de mercadeo. 2. Miren qué interesante. Miren, como primero me dijeron 1, ¿verdad? Vamos a poner 1. Entonces, como me dice que la suma de frecuencias debe ser igual al número total de datos, vamos a contar 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nos dio 19, nos falta 1. Eso significa que es un error y que hay que revisar. Entonces, revisamos, vamos a imaginar que revisamos y descubrimos que fue que cometimos un error al contar los de mercadeo, que no era 1, que era 2. Y entonces, ahora sí da 20. Ayúdenme a completar esta tabla. La frecuencia relativa de lo que estudian psicología educativa. Es 0.2. ¿No será 0.2? Exacto, 0.2. Exacto, 0.2. 0.2, ok. ¿Y multiplicado por 100? 20. 20. Y en frecuencia acumulada voy a tener 4. Pero ok, vamos a dejarse para después. Vamos a terminar nada más con el por ciento. La frecuencia relativa de los de psicología clínica. 0.3. 0.3. 0.3. Y por ciento, Por 100. 30. 30. La frecuencia relativa de los de psicología industrial. 10. Ah, no, perdón. 0.15. 0.15. 0.15. Sí, claro, porque si los que tenían 6 tenían 0.3. 0.15, no. Entonces, esto multiplicado por 100. 15. Frecuencia relativa de los que estudian derecho. 0.05. 0.05 por 100. 5. 5. 5. Y entonces los demás van a tener ese mismo dato. Exacto. Son iguales. 0.05. Mercadeo varía. 0.05. Y contabilidad 0.05. 5%, 5%, 5% y 5%. Y lo de mercadeo. 1. 0.1. 0.1. 0.1. Multiplicado por 100. 10. Serían 10. Si sumo toda la frecuencia relativa me va a dar 1.0. Y si sumo todo el por ciento me va a dar 100. Vamos a ver si es verdad. 50, 65, 70, 75, 80, 85, 90 y 10, 100. Correcto. Acumulando. El primero es 4. Y después de ahí suma 6. Van 10. 10. Después de ahí suma 3. Van 13. 13. Después de ahí suma 1. 14. 14. 15. 18. Y 1, 16. Y 1 más. 17. 17. Y 1 más. 18. Y 2 más. 20. El primero me da 20. Correcto. Y el segundo. ¿Cuánto? Perdón. Dame un segundo. Me da 50. Correcto. Y el tercero. El tercero me da 65. 65. Correcto. ¿Ustedes se han dado cuenta que estamos sumando los por ciento? Miren, cuando teníamos 50, le sumamos 15 y nos dio 65. Cuando teníamos 20, le sumamos 30 y nos dio 50. Cuando teníamos 50, le sumamos 15 y nos dio 65. Y si a 65 le sumamos 5, nos va a dar 70. Y va a seguir así, 70. Si a 70 le sumamos 5,
75, 80, 80, 85, 90, 90, más 10, 100. 100. 100, Y ahí completamos esa tabla. Ya trabajamos edad, sexo, carrera. ¿Cuál sigue? Residencia. Residencia. Entonces, Residente. vamos a buscar esto, porque esto tenemos que hacerlo nosotros. Colocar las distintas categorías de residencia según la respuesta de los encuestados. Veamos, personas que vivían en Los Frailes, lo colocamos ahí de primero. Ah, no, no lo pusimos de primero, parece que yo usé algún otro criterio. Lo puse aquí, abajo, Los Frailes. ¿Qué hice? Ah, ya sé, que lo ordené en orden alfabético. No es necesario, pero es profesional trabajar en orden siempre ordenado. En este caso lo ordenamos en orden alfabético. Pero primero uno lo va identificando, Los Frailes, Las Américas, Sabana Perdida, Los Próceres, Los Alcarrizos, Duvergé, Jaina, Yamasá, Boca Chica, Santo Domingo, Villamella, Distrito Nacional. Y estas son las que tenemos aquí. Alcarrizo, Boca Chica, Distrito Nacional, Duvergé, Jaina, La Victoria, Las Américas, Los Frailes Primero, Próceres, Sabana Perdida, Santo Domingo, Villamella, Yamasá. Ahora vamos a contar. De los encuestados dijeron que vivían en... ¿Cuántas veces se repite el trato de los Alcarrizos como residencia? 20. 2 veces, maestro. Okay. Si ustedes lo observan a la derecha, aquí están ordenados en orden alfabético. ¿Lo ven? Sí. 2 veces. Sí. Los de Boca Chica, Son 2 dos también. 2 veces. Y Distrito Nacional, 1. Una vez. Ahora, Duvergé y Jaina. Duvergé 1 y Jaina 3. Esos fueron datos reales. Esa fue una encuesta que se hizo en 2 cursos del cuatrimestre pasado. Yo me sorprendí con ese estudiante que viene de Duvergé. Venía una vez a la semana, pasarse el día aquí para estudiar. Queda Duvergé, pero Duvergé queda lejito de aquí. Eso se llama deseo de superarse. 1. Y también Las Américas, 1. 1. Los Frailes Primero, 2. 2. Los Próceres y Sabana Perdida, 1. 1. Y Santo Domingo, 3. 1. 1. Y Santo Domingo, 3. Villamella, 1. la tierra donde vive el profesor de ustedes, y Distrito Nacional, 1. Ahí terminamos. Sumamos para ver si trabajamos bien. Si no hubo error, ¿qué debe dar aquí? Si no hubo ningún error, ¿qué debe darme aquí el total? 20. Entonces tenemos 2 y 2, 4, y 2, 6, y 3, 9, y 1, 10, y 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Eso está correcto. 20. Vamos a completar las fracciones y los porcientos. Ok.
Pueden completar entonces, esa tabla ya ustedes la pueden completar solo.